Bien, vamos a arrancar con el primer capítulo dentro del estudio de la cinemática que vamos a realizar. Y el primero de todos estos temas va a ser el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido por MRU. Vamos a inicialmente definir este tipo de movimiento y para cada uno de los temas que vayamos trabajando dentro de la parte cinemática, lo primero que vamos a realizar va a ser directamente las características, o definir más bien dicho las características que nos dan a entender que estamos trabajando en este tipo de movimiento en particular. En este caso vamos a decir que el MRU o el movimiento rectilíneo uniforme se va a dar cuando el objeto de estudio tiene una rapidez constante que no varía en el tiempo y a lo largo de su trayectoria. En este caso, para objeto de nuestro estudio, el movimiento siempre va a darse en línea recta y con rapidez constante, como lo habíamos mencionado. ¿Qué significa constante para aplicación en nuestra materia? Que esta rapidez no va a cambiar a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en un tiempo igual a cero, la rapidez va a ser un valor X y después de 1, 2, 3 horas va a seguir siendo el mismo valor de X. Entonces, para efectos prácticos dentro de la vida cotidiana, los movimientos siempre van a tener velocidades variables, siempre van a ir cambiando. Puede ser que en algún momento te detengas, puedas avanzar, o si estás en un vehículo conduciendo puedes acelerar o frenar, entonces la velocidad siempre va a ser cambiante. Sin embargo, en este único capítulo se considera todas las velocidades o rapideces como algo constante, que no va a cambiar, que es un solo valor para nuestro estudio. Bien, para poder resolver entonces toda la parte del movimiento rectilíneo uniforme, lo que vamos a hacer es separar para poder tener los conceptos bien claros. Podemos trabajar los problemas de manera escalar o trabajarlos de manera vectorial. La ecuación original de la parte de MRU es la que se tiene a la derecha de la pantalla, nuestra ecuación vectorial basada en posiciones. Y la ecuación escalar es una ecuación resumida que mide rapidez en función de la distancia y el tiempo. Entonces, habitualmente en los problemas vamos a trabajar por el tema de practicidad con la ecuación escalar. Sin embargo, es recomendable también trabajar con la vectorial cuando tengamos trayectorias circulares, cuando tengamos análisis con sistemas de ecuaciones, cuando hay sentidos contrarios y ese tipo de situaciones, que lo vamos a ir llevando más adelante para cada caso. Dicho eso, entonces vamos a definir nuestras variables dentro de nuestra ecuación escalar, que es la que vamos a utilizar en el contenido de estudio para este tema. Tenemos la distancia medida en metros según el Sistema Internacional de Unidades, el tiempo medido en segundos y la rapidez, en este caso obtenida, que va a ser medida en metros sobre segundo. Vectorialmente, por otro lado, les había mencionado que teníamos, a diferencia de la ecuación escalar, no distancias, sino posiciones. Entonces, una posición inicial y una posición final que reemplazan, en este caso, la variable distancia. Si todavía no visto la parte teórica de la parte de cinemática, se los recomiendo antes de poder ver este video. Bien, tenemos entonces ese reemplazo, que al igual que el anterior caso va a estar medido en metros. Tenemos el tiempo, que se va a repetir en este caso también medido en segundos, y en este caso la velocidad, que es un vector que va a estar medido en metros sobre segundo. Vamos a hablar en algún caso la diferencia entre rapidez y velocidad, que teóricamente ya está definida, sin embargo de manera práctica en los ejercicios se lo va a hacer también, pero vamos a decir que en el 80% de los casos velocidad y rapidez resultan ser lo mismo, debido a que las trayectorias son rectilíneas y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. ¿Cuándo vamos a hacer alguna diferencia? Cuando tengamos que manejar desplazamientos en pistas circulares, en pistas ovaladas, por decirlo de esa forma, donde tengamos que dar vueltas a ciertos circuitos y tengamos que medir el desplazamiento real y por ende la velocidad real también, que eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, al ser en este caso un tema bastante tranquilo, sencillo en la parte de ecuaciones, no hay mucho que analizar sobre esto. Sin embargo, vamos a decir que por este único caso podríamos trabajar la parte de distancia, por ejemplo, en kilómetros, o sea, saliéndonos un poco de lo que nos define el Sistema Internacional de Unidades, y en este caso el tiempo ya no debería trabajarse en segundos, puesto que sería un valor muy pequeño, y se sube a una unidad un poco más grande, que serían las horas. Como resultado, la velocidad ya no estaría medida en metros sobre segundo, sino medida en este caso en kilómetros hora. Entonces es posible trabajar en los ejercicios, problemas de esta manera, con las unidades que están marcadas en color rojo. La respuesta es sí, es posible solo por este capítulo. Ahora, lo que hay que tener en consideración son dos cosas. Aspecto número uno, debemos considerar
las respuestas de nuestros problemas que estemos trabajando en el caso de que sean con marcar incisos para un examen cualquiera. Entonces yo veo en qué unidades están trabajando los incisos probables de respuesta y según eso puedo elegir las unidades en las que voy a trabajar, las de color azul, que son las del sistema internacional, o variar con kilómetros y horas y por ende kilómetros sobre hora. Lo único que tengo que considerar en este caso es no mezclar. Es decir, si voy a trabajar en metros, segundos y metros sobre segundo. No metros mezclando con horas y luego después volviendo a metros sobre segundo, puesto que eso me va a generar problemas en el tema de simplificación de unidades. Para cualquier caso, siempre nos va a servir el factor de conversión para que podamos ir cambiando de esta a otro tipo de unidades. Y eso es todo lo que podemos decir de la parte de Meriu. Entonces, el concepto es sencillo, no requiere mucha complicación en este caso para nuestro análisis como tal. Y lo último que vamos a hacer en este caso es las definiciones. En este caso tenemos la despejada de la distancia y podemos obtener este valor multiplicando la rapidez, en este caso por el tiempo. ¿Qué pasaría si el tiempo lo paso al otro lado a dividir? Puesto que inicialmente está multiplicando, nos quedaría nuestro despeje para velocidad, que sería igual a la distancia dividida entre el tiempo. Y este sería un nuevo despeje para encontrar la rapidez del objeto. O podríamos, en este caso, despejar el tiempo como tal. En algún caso podemos tratar de encontrar tiempo, claro que sí. Entonces, en vez de mandar el tiempo a dividir, la velocidad que está multiplicando la pasamos al otro lado a dividir y tendríamos la equivalencia de tiempo, que sería igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, no son tres ecuaciones, es una sola ecuación expresada de tres maneras diferentes para poder hallar el valor que estamos buscando, en este caso el valor de tiempo, velocidad o distancia. Bueno, rapidez también dicho de otra forma. Entonces eso sería para la parte esencial y básica de nuestro estudio de Meriu. Obviamente cuando subamos la complejidad de los problemas que vamos trabajando, pues podemos obtener en algún caso un sistema de ecuaciones, podríamos trabajar con la ecuación de posiciones, la ecuación vectorial y escalar de manera diferente y podemos hacer diferentes tipos de cosas, claro que sí. Pero la parte esencial es entender esto. Nuestro problema como tal no va a ser tanto de elegir ecuaciones, puesto que solamente hay una ecuación, pero sí de trabajar un poco con las unidades. Entonces tenemos que convertir bien, verificar que las unidades vayan coincidiendo, vayan simplificándose entre sí y en función a eso ir detectando cómo llegamos a nuestra solución. Eso sería para la parte teórica de Meriu y podemos empezar a hacer ejercicios.